Bienvenidos todos los que se han conectado. Eh, Queda en evidencia que no hay problema de estar juntos aunque estemos lejos. Y es un honor estar a los pies del Señor para recibir revelación. Y estas son las instancias en que se puede dar eso. Así que oremos al Señor para que haya un espíritu de revelación. El que busca, halla. Así que el que está deseoso de conocer las cosas de Dios y profundizar en lo que el Señor nos está enseñando en estos días, o en estas clases, o en este tema, puede ser de una tremenda ayuda para el que busca. Padre bueno, agradecidos estamos por esta oportunidad que tenemos, que tú brindas a tu pueblo y que nos permite meternos, adentrarnos en el ámbito espiritual donde tú gobiernas sentado desde los cielos. Gracias por esta oportunidad que tenemos y disfrutar además la palabra. Y la palabra es la que crea, la que produce movimiento, la que produce vida. Y aquí estamos, Señor, unidos todos con el deseo nuestro interno de conocer más de ti, hasta lograr con el tiempo tener la mente de Cristo. Bendecimos a Manuel, quien le toca exponer esta parte, y que todos nosotros podamos estar muy, pero muy atentos. No es mucho el tiempo que vamos a gastar, más bien es un tiempo que vamos a invertir. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces todos los hermanos cooperan con la, el micrófono apagado, y después de la exposición hay espacio para las preguntas, dudas, aportes, etcétera, etcétera y etcétera. Adelante, Pastor Manuel. Gracias, Pastor. Hola a todos los hermanos, aquellos que nos han saludado. Estoy acá de Linares, bien lejos, pero en el Espíritu del Señor estamos cerca. Somos parte de un mismo cuerpo, y que este Dios maravilloso el día de hoy nos imparta de su palabra. Hemos venido todos los martes siendo ministrados y enseñados por el Señor. Y para hacer un recuento de la clase pasada, la cual ministró Felipe, la carta a los Efesios, desde el capítulo 1, del 3 al 14, nos declara el misterio de su voluntad. Y se inició con un cántico de alabanza en el verso 3, donde señala una verdad grandiosa y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De esta gran declaración de parte del Padre a través del apóstol Pablo, de aquí se pueden desprender 7 bendiciones de Dios Padre hacia la iglesia, que están ya consumadas y están disponibles para la iglesia, valga la redundancia, con el fin que nosotros podamos hacer la vida y el propósito de Dios se pueda cumplir en este tiempo. Estas 7 bendiciones, podemos decir, es que fuimos elegidos, predestinados, agraciados, redimidos, revelados, hechos herederos y sellados. Y todos estos tienen su para, que usted, como estuvo en la clase pasada, los tiene ahí, ya sea en su cuaderno o están en el video que fueron enviados o que fue enviado.
El texto clave de este pasaje y de la carta también, que siempre tenemos que tener en cuenta, es Efesios 1, 9 y 10, donde dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito o el misterio de su voluntad que nos reveló el Padre? Es de reunir todas las cosas en su amado Hijo. Y siguiendo con la carta a los Efesios, vamos a iniciar el día de hoy con la oración que está en los versículos, entre los versículos 15 al 23. Para eso le voy a pedir a Celeste que coloque la diapositiva número 2 y de ahí empezamos. Entonces, Efesios clase 3, Jesucristo, el misterio de su voluntad, el propósito eterno de Dios. Voy a dar lectura al párrafo completo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el párrafo completo, esa es la oración o la intercesión de Pablo a favor de la iglesia de Éfeso. Este párrafo o esta oración la dividí en dos partes. Más abajo, Celeste, por favor. Una es la siguiente. La siguiente diapo. El punto 1 lo dividí, o la oración o petición de Pablo está dividida en dos partes. El verso 15 y 16 es donde Pablo da acción de gracia por la fe y amor de la iglesia de Éfeso. Y como punto A, la subdivisión, punto A, el verso 15, el informe que Pablo tiene de su fe y amor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Y el punto B, ¿cierto? En la siguiente diapositiva, en la 8, está la otra subdivisión, que es la afirmación de que el apóstol Pablo da gracia y ora por ellos. Y ahí está el verso 1:16, donde dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Como punto 2, en la siguiente diapositiva, está la petición por el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. O sea, la carta, la oración está dividida en una parte por la acción de gracia, a favor de la iglesia o por la iglesia de Éfeso,
Y como segundo punto, es la petición que hace Pablo, o la intercesión, para que Dios, el Padre, le conceda espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. El punto 2 está dividido, la sección 2, en 4 partes. La parte 1 es la principal petición, es que Dios imparta su espíritu de sabiduría y revelación en el verso 17, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Palabra clave de este párrafo, desde el 15 al 23, es la palabra os dé. Esa es la palabra clave que usted tiene que tener en cuenta. Cuando dice os dé, quiere decir que esta acción del Espíritu o esta petición que Pablo hace al Padre no está incorporada en los Efesios. O sea, hay que solicitarlo, hay que pedirlo, hay que requerirlo para que venga de Dios esta facultad. Como punto 2, la meta de la oración es que la revelación traiga un triple conocimiento de Dios. Y esto está en el verso 18 y 19. Ahí hice una subdivisión del punto 2, donde dice que el punto A es que conozcan la esperanza de su llamamiento, y este está en el 1:18a. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Como punto B, más abajo, que conozcan la riqueza de su gloriosa herencia en los santos, en el versículo 1:18b, y dice cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y como punto C, que conozca la supereminente grandeza de su incomparable poder, en el verso 1:19. Más abajo viene el punto 3, ya que nos referimos ya a estos 3 puntos anteriores. El punto 3, está la supereminente grande poder que ya actuó en Cristo con 2 hechos gigantes históricos. Y ese está resucitándole de los muertos, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, y el punto B, sentándole a su diestra. Y eso, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese está en el punto, en el verso 20b. Ahora, de este verso 20b, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, hay 3 implicancias por el hecho de que el Padre lo haya exaltado a Cristo muy por encima de todas las cosas, según Efesios 1:20b. Ahí dice 3, pero es 1:20b. Y estas 3 implicancias de que Cristo esté exaltado por sobre todo, por encima de todas las cosas, es primeramente que Cristo está exaltado por sobre todas las cosas, que hay sumisión de todas las cosas a Cristo, en el 1:22a, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y en el punto C, Cristo por su obra redentora es dado por Dios Padre como cabeza a la iglesia, y esta es constituida como su cuerpo y es llamada la plenitud de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo, en todo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya que hicimos la estructura más o menos, del párrafo, desde el 15 al 23, vamos a explicar algunas cosas que son de nuestro real interés. Vamos a la diapositiva 4, Celeste, por favor. Aspectos generales. Esta es la única carta paulina que combina tanto una doxología o cántico de alabanza con una acción de gracia e intercesión.
La petición de Pablo por la constante obra de Dios en los Efesios surge de su acción de gracia por lo que Dios ha llevado ya a cabo en ello. La expresión por eso nos dirige al cántico de alabanza anterior mencionado en Efesios 1, 3, 14, lo cual afirma el carácter fundamental de este pasaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El modo en que Dios ha obrado para llevar a cabo el misterio de su voluntad motiva tanto la alabanza de Pablo como su intercesión. El propósito de esta oración es que nosotros experimentemos en nuestras propias vidas los beneficios que se mencionan en el cántico de alabanza, Efesios 1, 3 al 14. Por tanto, el principal propósito de la carta a los Efesios es el de formar la identidad de sus receptores o de nosotros en este tiempo. La carta pretende dar forma a los creyentes, recordándoles lo maravillosa que es la obra de Dios en Cristo, lo importante que es nuestra unidad con Él y cómo es posible vivir una vida plena en Cristo. Esta es una carta de definición y de ánimo, y Dios, por medio del apóstol Pablo, deseaba fundamentar, configurar y desafiar a los hermanos de la iglesia de Éfeso para que estos pudieran vivir plenamente su fe y amor. El punto 1, acción de gracia por la fe y amor de la iglesia en Éfeso, verso 1, 15 al 16. El informe que Pablo le tiene de su fe y amor, versículo 1, 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Hay dos aspectos ante la evidencia de su herencia maravillosa en Jesucristo, mencionada por esta causa. Pablo ahora intercede por los poseedores de aquel tesoro descrito en Efesios 1, 3, 14 y da gracias. En este pasaje del verso 15, nosotros encontramos con las cosas que son importantes por las cuales hay que dar gracias. Una de ellas es la fe, la cual se relaciona directamente con Dios, y el amor, el cual se relaciona directamente con los hermanos. Aquí tenemos la relación vertical, la fe con Dios, y horizontal, amor con los hermanos. Por lo tanto, la acción de gracia nace como fruto de la comunión que tenemos con Dios y a la vez el grado de comunión que tenemos entre nosotros los hermanos. Cabe hacer notar que la relación con Dios está también relacionada con la comunión que tenemos con la Escritura, ya que, como dice Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La implicancia o lo que uno deduce es que esta iglesia era una iglesia muy apegada a la Escritura o a la palabra de Dios. Además, el amor, el cual destaca Pablo a esta iglesia, entre los hermanos, es la expresión más grande y poderosa de Dios para con nosotros, manifestada en la gloriosa obra de redención llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. No nos olvidemos que la expresión máxima de un hijo de Dios, a la cual debemos aspirar nosotros, es amar como Cristo ama. Si nos dedicamos a crecer en estos dos aspectos cualitativos, fe y amor, entonces estaremos creciendo en el propósito de Dios para nuestras vidas, y como señal que amamos, el apóstol Juan dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, los sellos distintivos o rasgos distintivos que hay en una iglesia que tiene la vida de Dios es fe y amor.
Si hay fe y amor, quiere decir que el propósito de Dios está, o la obra de Dios se está realizando en esa congregación, en esa comunidad o en esa iglesia. Punto B, la diapositiva 8, la afirmación de que el apóstol da gracia y ora por ellos. El 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En Romanos 1, 9 y 10, si usted tiene un papelito o tiene un cuaderno, anote ahí para que después lo lea en su casa, yo se lo voy a leer acá. Dice, porque testigo me es a quien sirvo, dice Pablo, escribiendo a los romanos en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces, Pablo afirma que no ha dejado de orar por los hermanos de Éfeso. Lo que está diciendo figurativamente es que ora por ellos con regularidad. En muchas de las oraciones introductorias de sus cartas, Pablo expresa estas ideas similares, como leímos en Romanos 1, 9 y 10. Pablo, como buen discípulo, es obediente al hacer práctico la enseñanza de Jesús en cuanto a la oración. Esto es, orar frecuentemente y sin desmayar, tal como lo enseña el Señor Jesucristo en la parábola del juez injusto. Entonces, yo creo que aquí es donde Dios quiere también que nosotros, de alguna u otra manera, haya un punto de inflexión en nosotros. Porque la oración acá, de acuerdo a lo que dice Pablo, no es una opción, sino que es algo urgente, es un imperativo que nosotros tenemos que cumplir o hacer. ¿Y esto por qué? Porque de alguna u otra manera, Pablo da gracia con regularidad, ora incesantemente, da gracia incesantemente y se acuerda regularmente de los hermanos. O sea, la práctica que tiene Pablo con respecto a la oración, la acción de gracia y la petición, y lo vamos a ver más adelante, es algo que hace regularmente y está incorporado en su ADN espiritual. Por lo tanto, es como requerimiento primordial para que, como vamos a ver más adelante, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, que nosotros tengamos una oración regular y constante. Como dice en Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Romanos 12b dice, gozoso en la esperanza, sufridos y constantes en la oración. O sea, cuando Jesús dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, Pablo le agrega de que debemos ser constantes en la oración. Entonces, por eso Pablo regularmente ora por los discípulos y da gracia por los discípulos. Como punto 2, nos vamos a referir ahora a la petición que tiene Pablo, que le pide al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que conceda espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Y eso está en Efesios 1, 17 al 23. Como punto 1 dijimos, la principal petición es que Dios imparta su espíritu de sabiduría y de revelación. Y la palabra que dijimos que es clave en esto es que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Si la Escritura señala que Pablo pide que el Padre nos dé, quiere decir que esta facultad, la cual denomina espíritu de sabiduría y revelación, no está incorporada en los hermanos efesios y hay que pedirlo. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacerlo en cada una de nuestras oraciones. Hacerlo regularmente, reiteradamente. Aquí hay una prioridad que Dios está colocando en nuestras oraciones que tenemos que cambiar. Principalmente porque dice, según San Pablo, siempre en una oración debe haber una acción de gracia por fe y amor por los hermanos. Siempre tiene que haber una acción de gracia por lo que Dios hace por los otros. Pero también dice que nosotros debemos pedir por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto que Dios nos puede dar, solamente Él lo puede conceder. Nadie más. Y para que nos lo pueda conceder, nosotros lo tenemos que pedir, que requerir reiteradamente. En la NBI, esta misma palabra dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. O sea, no se puede conocer mejor a Dios, no se puede entender los misterios de Dios, no se puede conocer el misterio de su voluntad que está descrito en la doxología o el cántico de alabanza en el 1.3.14, si Dios no nos concede este espíritu o esta facultad. Entonces, esta es como una compuerta que abre Dios. Cuando Dios la abre, algo sucede en nuestro entendimiento. Una facultad que antes no estaba es concedida y nosotros empezamos a ver o a comprender o a entender cosas que antes no entendíamos. Y el Evangelio se hace, o la Escritura, la palabra de Dios se hace algo sobrenatural. Es Dios, es el Padre de Gloria que nos está concediendo esto que le pedimos. Ahora, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos conceda esto, no está facultado o dirigido para algunos selectos o privilegiados, o para algunos ministerios, o el ministerio quíntuple. No, la Escritura nos está señalando, el apóstol Pablo nos está señalando que esta facultad la tienen que pedir todos los hijos de Dios. Absolutamente todos lo tienen que pedir. Pablo había elogiado a los efesios por su fe en el Señor Jesús y su amor hacia todos los santos en Efesios 1.15, pero ahora le pide a Dios que le dé una comprensión más profunda y mayor de los misterios de su carácter y voluntad, para conocerlo más profundamente e íntimamente. Ahora que tienen el Espíritu Santo en sus corazones, Pablo desea que Él les conceda más comprensión y mayor percepción. La sabiduría es una mejor comprensión de la doctrina de Dios y la revelación es una imagen más clara y profunda del carácter de Dios y de la voluntad de Dios. Cuando el apóstol está pidiendo espíritu de sabiduría y revelación, no está pidiendo que se nos dé el Espíritu Santo, como en algunas Biblias sale escrito con mayúscula, porque ya en el versículo 14, lo que nos ministró Felipe anteriormente, ya Dios nos selló con el Espíritu Santo. Entonces, lo que está pidiendo ahora es otra cosa que tiene que suceder en nuestra vida y en nuestro corazón. Cuando dice alumbrando, dice
La sabiduría es una mejor comprensión de las doctrinas de Dios y la revelación es una imagen más clara y profunda del carácter y la voluntad divina. Esto es como nos explicaba Rubén, es como un caracol. Es algo que uno va, de alguna otra manera, la revelación profundizando en aquellos aspectos con respecto a la persona de Dios, con respecto a la sabiduría de Dios, al conocimiento de Dios, que le conozcamos mejor a Él. Allí nosotros sabemos, por ejemplo, en Juan 1:17-3, cuando dice el Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, este conocimiento viene solamente cuando se nos faculta y se nos da ese espíritu de sabiduría y de revelación. En 2 de Pedro 1:3 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, quiere decir que cuando Pablo pide espíritu de sabiduría y revelación en su conocimiento, no es que nosotros estemos pidiendo algo que no tengamos, es algo que tenemos y que se nos tiene que alumbrar los ojos para que podamos ver que está a nuestra disposición. Dios nos concedió todo en su Hijo. Aquí, 1 de Pedro 1:3, 2 de Pedro 1:3 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Pasado, nos han sido dadas. ¿Qué cosa? Todas las cosas. En 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No lo que nos concederá, no aquello que nos dará. Nosotros no podemos mandar hacia el futuro lo que Dios ya nos ha dado plenamente en el pasado. El plan de Dios es que todos y cada uno de los creyentes sean un día hechos conforme a la imagen de su Hijo, como está descrito en Romanos 8:29. Como punto 2, que me lo salté, dice la meta de la oración es que la revelación traiga un triple conocimiento de Dios, y esto está en Efesios 1:18-19. Como primer punto, es que este espíritu de sabiduría y revelación traiga o alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado. Que nosotros conozcamos la esperanza de nuestro llamamiento, y que es glorioso. Primera de Juan 3:2, Primera de Juan 3:3 y 4 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El gran plan de Dios es que todos y cada uno de los creyentes un día seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta es la esperanza que Él nos ha llamado, el destino y la gloria eternos del creyente realizado en plenitud en el reino venidero. La plenitud de esa esperanza será experimentada cuando recibamos la riqueza suprema de la gloria de su herencia en los santos. Es una verdad demasiado maravillosa para describir con palabras, y esta es la razón por la que la revelación misma de Dios requiere la iluminación de su espíritu, a fin que los creyentes podamos siquiera empezar a entender la magnitud
prodigiosa de las bendiciones de la salvación que existen en la esfera de los santos, el hecho de que somos hijos gloriosos de Dios y coherederos con Jesucristo, de todo lo que Dios posee en la consumación y el fin de la salvación prometida desde el pasado eterno y guardado en esperanza hasta la manifestación futura de Cristo. No hay nada más que buscar, nada más que pueda ser dado o recibido. Lo tenemos todo ahora y lo tendremos por la eternidad. Gloria al Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a dejar un tiempo para las preguntas o algún aporte de aquellos que lo quieran hacer. Amén. Estamos disponibles, hermanos queridos, para que participen con alguna opinión, duda, algo que no entendió, algo que se pudo haber enredado. Este es el momento de hablarlo y así entre todos resolvemos. Siempre cuesta partir y después cuesta terminar. Yo, pastor. A ver, díganos. ¿Me escucha? Adelante. ¿Ah? Adelante. ¿Me escucha distante? Adelante. Le quería preguntar al pastor Manuel sobre la clase dada. Fui anotando 4 puntos principales. Habló de la fe, el amor, la sabiduría, la revelación. Eso lo hace el poder de la oración. Estos 4 puntos, quería preguntarle, ¿son parte de las cosas que el Señor quiso reunir para que en los versículos claves, el versículo clave que es el 9, dice, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí de reunir todas las cosas en Cristo? Hasta ahí llegó. Entonces, esa era mi pregunta. Estos puntos principales son parte de esa estrategia que tenía el Señor en reunir todas las cosas en Cristo, la fe, el amor, la sabiduría, la revelación. Y al final el pastor Manuel como que culminó y dijo para que fuéramos avanzando a la semejanza del Señor Jesús. Esa era mi pregunta. ¿Estoy bien con estos, que es parte de reunir todas las cosas en Jesucristo, estos puntos? Sí, hermana. Sí, hermana, porque hermano, el aspecto ¿sí? revelacional que está en la parte ¿Sí? del 3 al 14, que es el cántico de claro. esperanza, y que describe todas ¿Sí? las bendiciones que Dios nos dio, y su propósito ¿Ya? eterno es reunir todas las cosas en Cristo. La oración lo que hace es que pide que todas aquellas cosas que están descritas desde el 15 al 23 puedan ser parte de nuestro equipamiento en este tiempo y que sean una realidad en nosotros. Entonces, no son cosas futuras que las vamos a gustar un día en la eternidad, sino que todas aquellas realidades son o están disponibles para nosotros ahora. Pero la condición es que nosotros tenemos que orar para que Dios nos abra los ojos del entendimiento, las tenemos que desear, requerir, hasta que, como los discípulos de Emaús, arda nuestro corazón
y para que Ya. el Dios y Padre abra los ojos de nuestro entendimiento para poder verlas, gustarlas, disfrutarlas, practicarlas y dar gracias por todo aquello que Dios empieza a realizar en nosotros. Entonces, como cuando nos convertimos y en nuestra salvación incipientemente nació la fe por el oír Amén. la palabra y el amor como una marca genuina, estas dos cosas tienen que ir creciendo con respecto al propósito de Dios. Entonces, Dios Amén. hace una obra constantemente en nosotros, pero Dios no nos da el Espíritu por medida. Dios no nos dispensa una cosa un día y otro día otra cosa, sino que Dios nos dio todo. Y el día de hoy Amén. tenemos que orar para ver ese todo. Amén. Ese es el todo. Todas las cosas en Cristo. Amén. Gracias, Dios no nos pastor. puede Me quedó dar claro. más de lo que nos ha dado en su Hijo. Amén. 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 Gracias, pastor Manuel. Bendiciones. A usted. Pastor Manuel, yo tengo una pregunta relacionada con esto igual. Ya. Es cierto que supone que en Jesús ya tenemos todo, ¿cierto? Pero en 1 Corintios 12:31 dice, más desead ardientemente los mejores dones. Refiriéndose a la palabra desear, es algo que uno aún no tiene. Entonces, eso es lo que me causa una pregunta ahí. ¿A qué se refiere entonces ese todo? O sea, que hay cosas que aún Dios no nos ha dado. Sergio, ¿tú quieres responder? No, sí que en Cristo potencialmente lo tenemos todo. Potencialmente está todo en Cristo. O sea, no necesitamos nada más, porque todo lo que yo requiero está en el Señor. Ahora, de ahí a que se materialice en algún aspecto, claro, hay que entrar a orar, a pedir, a desear, a anhelar, buscar. Eso es obvio, no es que el Señor, no es que el Señor dé todos los dones, no es que el Señor dé todos los dones a una sola persona, no, hay que repartirla para que yo tenga la necesidad de otro. Pero está y está a disposición de todo el cuerpo de Cristo. Te interrumpí, adelante. Sí, es que entiendo esa parte y es necesario que los dones se repartan para que toda la iglesia participe y entre todos podamos ser un cuerpo y ayudarnos mutuamente. Sí. Pero el todo es todo. O sea, si tenemos todo en Jesús y como dijo el pastor Manuel, ya lo recibimos en pasado. Entonces, eso es lo que me marca algo en mi cabeza y no lo entiendo, ¿no? Claro, no lo logro. El paso que hay que dar ahora, es que yo como persona individual no estoy capacitado para recibir el todo. Necesito la correlación con otros. Y ahí es que aparece la iglesia. Ahí se revela la iglesia. Entonces, el todo de Dios está disponible para el total de los hermanos que componen el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, la iglesia tiene todo en el Señor. Y a algunos entonces el Señor capacita para una gracia y a otros para otra, de manera que al complementarnos ocurren varias cosas, entre ellas no gloriarme por lo que yo entendí, porque hay otras cosas que no las voy a entender, pero sí las va a entender Felipe, y Felipe me las va a explicar y me va a enseñar, y yo me voy a gozar porque voy a ver el cuerpo de Cristo en función. Y una de las cosas importantes apaguen ese ruido, hay un ruido ahí que no nos deja. María Lobo. Dele. Una de las cosas importantes que decía el hermano es el desear.
Y eso es una muy buena actitud que uno debe tener, desear lo mejor. Pero desear lo mejor no está en virtud de una petición egoísta mía, porque yo creo que eso me puede promocionar o me puede ubicar en un contexto donde yo quede por sobre los demás. Siempre el deseo y la petición está sujeto a la articulación que Dios hace en su cuerpo, porque Él ha puesto a los miembros del cuerpo como Él quiso. Entonces dice, y a cada uno fue dada una gracia determinada para el provecho del cuerpo. Entonces, pero el hecho de pedir no significa que no esté. En Cristo ya está. Solamente que en su momento Dios la va a otorgar para el provecho de los demás. Es como cuando uno entra a una pieza oscura, en realidad. Está todo a nuestra disposición. Entramos a una casa, a la casa nuestra, y está con las luces apagadas y está todo a nuestra disposición, aunque está ahí, pero yo no la veo. Y si no la veo, no la puedo alcanzar y las cosas no las puedo utilizar. Y eso cuando Dios abre los ojos de nuestro entendimiento, vemos que las cosas están ahí. Entonces a veces uno dice, pero ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no vi esto si he estado tanto tiempo en el Señor y ahora se me alumbran los ojos el entendimiento? Y puedo ver este aspecto en el cual estaba en realidad en oscuridad. Acuérdense que en su momento, cuando viajaron estos dos caminos Maús, el Señor le habló la palabra y los dos lo único que hacían en su momento, y lo dijeron, es que le ardía el corazón, hasta que Cristo le abrió los ojos del entendimiento y pudieron entender de que quién era el que estaba ahí frente a ellos. Perfecto, entendí tanto lo que me dijo el pastor Sergio como usted, pastor Manuel. Sobre todo me causa mucho, ¿cómo decirlo? Un placer personal entender esto, que todo se nos fue dado, pero ese todo se fue a la iglesia, o sea que sí o sí necesitamos a nuestro hermano, porque si no, nosotros podemos tener una parte de la verdad, una parte de todo el panorama, pero al estar con mi hermano me voy complementando. Y asimismo, recién así, con lo que estaba diciendo, con los dos que iban caminando a Emaús, iban dos, no iba solo, o sea, y más, eso ya me lo confirmó aún más. Acuérdense que al principio Pablo da gracias por el amor que hay entre los hermanos. O sea, estamos definidos o destinados a vivir entre los hermanos. Esto no es un evangelio individualista, este es un evangelio corporativo. David. Sí, yo quería hacer lo que yo entiendo respecto de ese verso. La Reina Valera dice: procurad pues los dones mejores. La NTV dice: ustedes debieran desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Entonces, ¿qué interpreto yo? ¿Cómo lo he entendido yo siempre? Que a la iglesia, a nosotros, debemos orar al Padre, porque es un imperativo, procurar, buscarlos, excavar. Siempre doy esa figura: para encontrar el tesoro hay que cavar, y por eso dice el apóstol: procurad los dones mejores, porque la iglesia necesita. Cuando estudiábamos el libro de Números, de los gersonitas, de los meraritas, de los del ministerio quíntuple. Entonces, procurad los dones que son de mayor importancia para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:17 creo que dice: para la obra del ministerio y para el perfeccionamiento de la iglesia. Entonces, por eso el apóstol escribe: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos evangelistas? No, pero
A ver, procurad los dones que nos van a hacer de mejor beneficio. O sea, si hay que orar, como decía Manuel delante, hay una petición de oración del apóstol Pablo, que el Padre nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Esa es la oración primera o prioritaria que debiéramos tener. Dentro de esa oración prioritaria, entonces dice, ahora procurad los dones que sean de mayor ayuda para la iglesia. Eso. A ver, para ayudar un poquito más ahí, no sé si dice los dones mayores o dice los dones mayores, más que mejores. Porque podría entenderse de que hay dones que no los necesito. No, yo diría los dones mayores. ¿Sí? Hay una versión que dice los dones mejores. ¿Ya? La NTV dice los dones que son de más ayuda. Y Ya. estoy tratando de ver la NBI, y la NBI dice, lo veo al tiro, si es que me la abre. No, cuando la abra, si logro abrirla. Ya. Bueno, en todo caso, para hacer entendible esa parte que acabas de leer, yo diría que está bien, puede ser que lo tomemos como los dones mejores, pero mejores para la situación de ese momento. Y no es que los demás dones no sirvan, y que van a servir cuando cambie el momento, cuando cambie la altura de la iglesia, cuando la iglesia va creciendo. Recordemos que al final el objetivo del Señor es que nosotros logremos tener corporativamente la mente de Cristo. Y se supone entonces que en este tránsito seguramente hay dones que son más apropiados para ese momento y que después los otros dones se van a ir implementando en la medida que vamos creciendo. Creo que por ahí yo propondría entenderlo así. La NBI dice de la siguiente manera: ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Y la Reina Valera dice, procurad los dones mejores. Pastor, con respecto a eso mismo, dice en la Nueva Traducción Viviente, y esto creo que es lo que quiere decir el Pastor Sergio, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, relacionado con el momento en que está pasando la iglesia, porque cada parte del cuerpo está pasando por diferentes momentos. Son para perfeccionar a los santos. Por eso tenía... Bien, ¿alguien más, hermanos, quiere participar? Si entendieron bien, si hay que repetir. Lo importante es que se entienda. A lo mejor no todo al mismo nivel, porque yo tengo cosas que no entiendo todavía. Pero... Buenas noches. Sí. Buenas noches, hermano. Les saludo en el nombre del Señor. Adelante, hermano. Sí, sabe que me quedé reflexionando en lo que decía el estudio, ¿no? La oración no es una opción hoy día para nosotros. La oración es una necesidad, decía el Señor a través de la palabra. Hoy día más que nunca debemos desarrollar la disciplina de la oración, de estar a los pies de Cristo, para que venga del Padre espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿cierto? Y el Señor, cuando oraba en Juan, decía que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es decir, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, que te conozcan, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesucristo, y para finalmente aplicarlo en mi vida, porque si no queda esto como muy elevado, ¿no? Y como un conocimiento muy celestial que es necesario, pero no obstante, ¿cómo lo aplico este conocimiento del Padre y del Hijo? Es andando como dirá después Efesios, andando en luz, andando en santidad, andando en amor,
cómo aterrizo este conocimiento, cómo muestro al Padre, cómo muestro al Hijo entre nosotros mismos, ¿cierto? Eso venía a mi corazón y meditaba en eso, hermano. Este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, en el que tengamos un conocimiento de una relación con el Padre, de una relación con el Hijo a través del Espíritu, como lo hizo el Señor en algún momento cuando establece a los 12 para que estuviesen con Él, para que le conocieran, para que estuvieran con Él y le conocieran, para luego enviarlos a predicar, a trabajar en la obra. Eso, bendigo al Señor por eso, hermano. Está muy bien, hermano, está correcto. Sí, muy buen aporte. Yo creo que uno le encuentra explicación el hecho de que el Señor haya llamado a los discípulos primeramente para estar con Él y como segunda cosa mandarlo o enviarlo a predicar. Y eso demuestra claramente que la vida de oración que tiene el Señor hacia su Padre y el gasto que hizo de tiempo principalmente fue por sus discípulos. Entonces, como decía muy bien mi hermano amado, necesitamos revelación para entender el cántico de alabanza que nos ministró Felipe, y necesitamos sabiduría para empezar a vivir la parte doctrinal o práctica desde el capítulo 4 en adelante. Sin estas capacidades que nos sean alumbradas, es imposible hacer realidad o vivir el Evangelio. Dios tiene que darnos esta facultad y por eso, como bien decía el hermano, se hace urgente, necesario el hecho de orar. No orar por orar, sino que el día de hoy tenemos que hacer oraciones inteligentes, oraciones sabias, donde podamos ver en el tiempo cómo la respuesta de Dios empieza a tener connotancia o empieza a ser una vida en nuestro diario vivir. Así que es un claro desafío. Si Pablo oraba, ¿cierto?, por estos hermanos que lo necesitaban, ¿cuánto más nosotros? Claro, para no perdernos del contexto, el trozo este que estamos revisando desde el 15 al 23, principalmente está mostrando, voy a exagerar, una aflicción interna del apóstol por la iglesia para que ésta despierte y entienda dónde está metida y con quién está. Entonces, por eso dice, es necesario que haya un espíritu de sabiduría y de revelación, que son dos cosas distintas. Ser sabios y tener entendimiento son dos cosas distintas. Entonces, si la iglesia abunda en sabiduría y además revelación, entonces va a tener la oración que dice Manuel, porque no, que hagamos oraciones inteligentes. Yo tengo una crítica porque yo siempre me cuestioné a mí mismo, hablo por mí, que los evangélicos repetimos muchas veces cuando estamos orando y hablamos cualquier cosa menos lo que se requiere cuando oramos. Y siempre hay repeticiones, son como muletillas, que si no las repetimos, como que falta y no podemos caminar. No, la preocupación del apóstol Pablo es que esta iglesia que tiene amor y que tiene fe, venga sobre ellos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Claro, si eso es lo único que necesita la iglesia, no necesita nada más. Tiene que ser revelado el Señor en nosotros, en la iglesia. ¿Alguien más, hermano? Quiero complementar lo que tú estabas diciendo, Sergio, respecto de esa angustia que tiene el apóstol en esta oración. Bueno, y de hecho lo repite en la carta a los Gálatas, en el versículo 4:19, algo que tiene la misma trascendencia. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir
dolores de parto. Nosotros no los conocemos, no sé qué tan fuertes son, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, hay una angustia de parte de Pablo fuerte para que Cristo, para que el espíritu de sabiduría y de revelación nos muestre al amado Hijo, al maná que está escondido. Claro, porque si revisamos y somos sinceros delante del Señor, ¿qué falencia tiene la iglesia? ¿Qué le falta a la iglesia? ¿De qué adolece la iglesia? Porque tenemos de todo. Tenemos templo, tenemos hermanos, manejamos la finanza, templos bonitos, adornados, pero no le damos importancia a lo que verdaderamente el apóstol les da importancia. Cuando la iglesia tiene este grado de profundidad en el Señor, viene una madurez que nos va a permitir avanzar hasta lograr la estatura de un varón perfecto. Para allá va la iglesia. Y cuando lleguemos a ese día, entonces se ha producido el milagro más grande de todo el universo. Que esta iglesia, compuesta con gente como nosotros, logra ser la materialización de la persona del Señor derramada en todos los dones que componen el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa con las hermanas? ¿No opinan nada? ¿No dicen nada? ¿También? ¿Está claro? ¿O es mucho? Yo ya opiné. Que le toque a otra. Que le toque a otra hermana. ¿Se puede llegar, pastor, a esa perfección que está hablando usted? ¿Nos falta mucho? ¿Nos falta mucho para llegar a esa perfección? Todo va en nosotros. Sí, pues estamos... A ver, el otro día en la preparación de la clase hicimos un ejercicio de evaluación de cada uno de los que estábamos participando para tener la correcta entendimiento de uno mismo. Amén. Y claro, pues, en algunas áreas hemos avanzado y en otras no hemos avanzado, y en las áreas que yo he avanzado, otros no lo han hecho tampoco. Entonces, hay una suerte de ir madurando, de lograr finalmente ser los hijos maduros. Amén. Porque para eso hemos sido adoptados como hijos maduros. Así que en algunos se ha alcanzado más que otros, y en eso estamos. Esa es nuestra lucha. Amén. Amén. Este es un proceso que tiene su génesis cuando nos convertimos, y en realidad Dios espera de nosotros que insertado en el cuerpo de Cristo, nosotros podamos crecer a la imagen de su Hijo, entre todos. Amén. Entonces, amén. Por eso es tan importante estos dos rasgos que son tan importantes en un hijo de Dios, la fe y el amor. Son estos dos medios que nos van a, de alguna otra manera, impulsar a que nosotros le creamos a Dios y que obedezcamos a Dios en todas las cosas. Amén. Amén. Con esto termino, no hablo más. Es que me nace esta idea se me anduvo escapando. Para que se dé esto, nosotros en el libro de Deuteronomio teníamos que cruzar el Jordán, no nos podíamos quedar al oriente del Jordán. Es inevitable cruzar el Jordán, no lo podemos esquivar. Aunque acá en el oriente los pastos sean agradables, bonitos, buenos frutos,
buena economía, pero sí es inevitable pasar por la cruz, porque en la medida, como dijo el profeta, que Él crezca y que yo mengüe, tiene que nuestra voluntad pasar por la cruz. Y cuando nuestra voluntad es quebrada, es crucificada, nos vamos a poder vestir del nuevo hombre creado en Cristo, en justicia, en santidad, en verdad. Y nos vamos a poder vestir, como decía Manuel y el pastor, poco a poco e ir alcanzando la estatura de un hijo maduro. Pero eso solo se logra cuando logramos ponernos a los pies del Señor y que Él crezca en nosotros. Si seguimos haciendo nuestra voluntad, va a ser difícil que el Señor pueda meterse en el área chica, en las partes más difíciles de llegar. Vamos seguramente a entregarle el living, el comedor y parte de la cocina, pero ya más para adentro, si el Señor no se mete, entonces no vamos a poder confesar las palabras del apóstol Juan: Señor, tú crece y que yo mengüe. Yo no soy digno de desatar ni siquiera el calzado, el cordón de tu calzado. Amén. Estamos, parece. Si nadie más quiere decir algo, estaríamos concluyendo. Ya son las 21:42. La próxima semana estaríamos terminando con con la petición de la oración de Pablo a los Efesios. Y sería el capítulo 1. Claro, y ahí ya estaríamos concluyendo con el capítulo 1 y pasaríamos al 2 en adelante. Muy bien, pues, hermano. Estábamos listos. Habría que excusar a algunos pastores que están no están aquí en Santiago, Sergio. Pero están en el mundo, no, en el mundo no, están en Chile. Sí, sí, pero están conectados igual, si están escuchando, están ahí. Muy bien, los felicito. Ya, hermanos, estamos. Yo le doy gracias a Celeste, Sergio. Muchas gracias, sí, Celeste, por tu cooperación. Muchas gracias por tu servicio. Sí. Te lo agradezco de corazón. Estábamos complicados con la transmisión y felizmente la Celeste salvó la situación. Muchas gracias, Celeste. Terminamos entonces, pues, hermanos queridos. ¿Algo más que decir? Nada más. Oraremos para que el Señor selle esto en nuestros corazones. ¿Les parece? Amén. Gracias, Señor, por este espacio. Este espacio no se da en el Senado, ni tampoco en la Constituyente, solo se da en el seno de la Iglesia. Que tú comienzas a abrir nuestro entendimiento y comenzamos a darnos cuenta de cosas que son tan útiles e edificantes para nosotros. Señor, de verdad te agradecemos por esto que tú haces con nosotros. Bendito el Señor. Pido que estas palabras, al igual que el apóstol lo decía, quede no en nuestra mente, sino que vayan directamente a nuestro corazón, a la parte espiritual, que selles estas palabras en nosotros. Bendito es tu nombre. Y gracias por lo que hemos disfrutado de esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Ahora podemos saludarnos y despedirnos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un abrazo desde acá.